La capitana Sara Martínez se secó el sudor de la frente mientras completaba las comprobaciones previas al vuelo en el helicóptero Black Hawk. El desierto afgano se extendía interminable ante ella, un paisaje árido de arena y piedra que se había convertido en su segundo hogar durante los últimos 8 meses. A sus 28 años, era una de las pocas mujeres piloto de helicóptero de su unidad, y se había ganado todo el respeto gracias a su habilidad, determinación y un compromiso inquebrantable para traer a los soldados a casa sanos y salvos. La radio crepitó en la tienda de operaciones cercana. Se necesitaba una extracción de emergencia inmediata. Un equipo SEAL estaba acorralado en un valle montañoso a 48 kilómetros al noreste de su base. El fuego enemigo era intenso y el apoyo terrestre convencional no podía alcanzarlos. La misión se clasificó como extremadamente peligrosa, con múltiples posiciones enemigas reportadas en la zona. El oficial al mando de Sara, el coronel Davis, se acercó a ella con el informe de la misión. Su rostro curtido reflejaba la carga de enviar otra tripulación a territorio hostil. El equipo SEAL estaba realizando una misión de reconocimiento cuando se encontraron con una emboscada. 4 operadores resultaron heridos, incluido su líder de equipo, quien se encontraba en estado crítico. Necesitaban evacuación médica inmediata, pero la zona de aterrizaje estaba muy activa por la actividad enemiga. Mientras Sara estudiaba las fotografías aéreas del lugar de extracción, notó lo desafiante del terreno. El valle era estrecho, rodeado de acantilados escarpados que limitarían sus opciones de maniobra. Las posiciones enemigas estaban marcadas en las crestas, lo que les proporcionaba un campo de tiro despejado hacia el valle. Cualquier helicóptero que intentara un rescate estaría expuesto durante las fases de aproximación y aterrizaje. Su copiloto, el teniente Jake Morrison, revisó las condiciones meteorológicas con ella. La visibilidad disminuía debido a una tormenta de arena que se aproximaba, y los vientos comenzaban a arreciar. La ventana de tiempo para la misión se cerraba rápidamente. Si no despegaban en la próxima hora, el mal tiempo imposibilitaría el rescate hasta el día siguiente. Los SEAL heridos no podían esperar tanto. Sara reunió a su tripulación para la sesión informativa final. Además de ella y Jake, el equipo incluía al sargento Rodríguez, jefe de tripulación responsable de la cabina y el manejo de la grúa de rescate, y al cabo Thompson, artillero de puerta, quien proporcionaría fuego de cobertura durante la extracción. Cada miembro de la tripulación comprendía los riesgos de la misión. El oficial de inteligencia proporcionó información actualizada sobre las posiciones enemigas y la fuerza estimada. Se creía que al menos 20 insurgentes se encontraban en la zona armados con armas automáticas y granadas propulsadas por cohetes. Interceptaciones recientes sugerían que conocían la ubicación del equipo sellado derribado y que intentaban activamente capturarlo o eliminarlo. Mientras Sara se abrochaba el cinturón de seguridad en su asiento de piloto, pensó en las incontables horas de entrenamiento que la habían preparado para momentos como este. La escuela de vuelo había sido agotadora, pero nada comparado con la experiencia real de volar misiones de combate en Afganistán. Ya había completado 47 misiones con éxito, incluyendo varias extracciones peligrosas. Pero esta se sentía diferente. Las probabilidades estaban en su contra. El motor del Black Hawk se aceleró con su familiar vino, y Sara sintió que el avión cobraba vida bajo sus manos. Repasó mentalmente su lista de verificación una última vez, asegurándose de que todos los sistemas funcionaran correctamente. La vida de 4 Navy SEALs y de su propia tripulación dependía de su capacidad para navegar entre el fuego enemigo y rescatar a los operadores heridos. Jake confirmó su ruta de vuelo con el control de tráfico aéreo y recibió autorización para despegar de inmediato. La ruta Yader los llevaría a través de una serie de pasos de montaña antes de descender al valle objetivo. La inteligencia sugería que la mejor aproximación sería desde el sur, utilizando el terreno para enmascarar su aproximación hasta el último momento. Al despegar de la base de operaciones avanzada, Sara vio otras aeronaves preparándose para misiones al otro lado de la pista.
Los helicópteros de ataque Apache estaban siendo armados y abastecidos, listos para brindar apoyo aéreo cercano si era necesario. Un helicóptero médico estaba en espera en el hospital de la base, preparado para recibir a los SEALs heridos a su regreso. La comunicación por radio aumentó a medida que ganaban altitud y se dirigían hacia la zona objetivo. Otras unidades en la región se reposicionaban para brindar apoyo a la operación de rescate. Las unidades de artillería calculaban soluciones de fuego para las crestas alrededor de la zona de aterrizaje, mientras que los aviones de combate rápidos eran vetados hacia la zona en caso de que se necesitara fuego de apoyo intenso. A los 20 minutos de vuelo, Sara recibió una actualización del operador de radio del equipo SEAL. La presión enemiga aumentaba y la munición se agotaba. El estado del líder del equipo se deterioraba rápidamente y la evacuación inmediata era crucial. Sara presionó al Black Hawk con más fuerza, sabiendo que cada minuto contaba para mantener con vida a esos guerreros. Los picos de las montañas se alzaban como dientes afilados a su alrededor mientras Sara guiaba el Black Hawk a través del estrecho cañón que los acercaba. El paisaje era implacable, un laberinto de afloramientos rocosos y pendientes pronunciadas que no dejaba margen de error. Jake monitoreó atentamente sus instrumentos, indicando las lecturas de altitud y velocidad aerodinámica mientras descendían hacia el valle objetivo. A través de sus auriculares, Sara podía oír el sonido distante de los disparos, que se intensificaba cada vez más. El equipo SEAL seguía enfrentándose a las fuerzas enemigas, y su situación se volvía más desesperada a cada minuto. La radio crepitaba con comunicaciones urgentes cuando el médico del equipo informó que su líder estaba perdiendo el conocimiento y necesitaba intervención quirúrgica inmediata. Al coronar la última cresta antes del valle objetivo, Sara tuvo la primera visión de la zona de aterrizaje. Se elevaba humo de varios puntos donde habían explotado granadas y podía ver destellos de las posiciones enemigas esparcidos por las laderas circundantes. Los SEAL se habían refugiado tras un grupo de grandes rocas cerca del fondo del valle, pero su perímetro defensivo se reducía bajo el constante fuego enemigo. El cabo Thompson, apostado en el cañón de la puerta, escudriñó las líneas de la cresta a través de su mira. Identificó al menos 6 posiciones de combate enemigas con línea de visión directa a la zona de aterrizaje propuesta. Cualquier helicóptero que intentara aterrizar estaría expuesto a fuego concentrado desde múltiples direcciones. La situación táctica era peor de lo que sugería la inteligencia inicial. Sara decidió alterar su vector de aproximación mediante una serie de virajes pronunciados y cambios de altitud para enmascarar su descenso final. La maniobra sería arriesgada, ya que la obligaría a volar peligrosamente cerca de las paredes del cañón, pero les daría el factor sorpresa durante unos segundos cruciales. Jake se coordinó con el equipo SEAL y estableció contacto por radio con su controlador aéreo de vanguardia. El líder del equipo, a pesar de sus heridas, aún estaba lo suficientemente consciente como para informar sobre las posiciones enemigas. Su voz era débil, pero decidida, mientras guiaba a Sara hacia la ruta de aproximación más segura. Le advirtió sobre un nido de ametralladoras situado en la cresta oriental que había sido particularmente problemático, disparando ráfagas precisas cada vez que las focas intentaban moverse. El sargento Rodríguez preparó la cabina para recibir al personal herido, colocando suministros médicos y despejando espacio para las camillas. Se coordinó con Thompson para establecer campos de tiro que brindaran la máxima protección. Durante la fase de aterrizaje, ambos tripulantes comprendieron que los próximos minutos determinarían si todos regresaban con vida a casa. Sara comenzó su aproximación final, dejando caer el Black Hawk rápidamente hacia el fondo del valle mientras mantenía la velocidad aerodinámica. Los motores del helicóptero se esforzaron al detener el descenso, haciendo que la aeronave se detuviera a pocos metros sobre el terreno rocoso. El fuego enemigo estalló de inmediato desde múltiples posiciones, con munición trazadora que pasaba como luciérnagas mortales junto a la aeronave. Jake anunció que se aproximaba fuego enemigo desde el lado derecho mientras Sara luchaba por mantener el control del helicóptero.
Una granada propulsada por cohete pasó junto a su rotor de cola y explotó contra la pared del cañón tras ellos. La conmoción de la explosión sacudió la aeronave, pero Sarah la mantuvo estable mientras buscaba un punto de aterrizaje adecuado entre las rocas. La posición del equipo sellado y era más precaria de lo esperado. Se habían visto obligados a cambiar de coordenadas originales debido a las maniobras de flanqueo enemigas y ahora estaban atrapados en una estrecha depresión entre dos grandes formaciones rocosas. El espacio apenas era suficiente para que el Black Hawk aterrizara, y Sarah tendría que realizar un vuelo estacionario de precisión para extraer a los operadores heridos. Mientras maniobraba el helicóptero para posicionarlo, el fuego enemigo se intensificó drásticamente. Las balas impactaron el casco blindado de la aeronave con silbidos metálicos, mientras que los proyectiles de mayor calibre perforaron componentes no críticos. Thompson respondió al fuego con ráfagas controladas de su ametralladora, suprimiendo una de las posiciones enemigas el tiempo suficiente para que Sarah comenzara su aproximación para el aterrizaje. La corriente descendente de las palas del rotor del helicóptero levantó una enorme nube de polvo y escombros, reduciendo la visibilidad a casi cero. Sarah tuvo que confiar en la guía verbal de Jaque y en su propio instinto para guiar la aeronave a tierra sana y salva. El equipo SEAL usó la nube de polvo como cobertura para comenzar a trasladar a los heridos hacia el helicóptero. A través de los remolinos de arena y humo, Sarah pudo distinguir las siluetas de los operadores de la Marina mientras transportaban a sus compañeros heridos hacia la aeronave. El líder del equipo estaba inconsciente, cargado entre dos de sus hombres, quienes también estaban heridos, pero aún luchaban. Su determinación de no dejar a nadie atrás era evidente incluso en el caos del tiroteo. Rodríguez saltó del helicóptero para ayudar a cargar a los heridos. Su formación médica tomó el relevo mientras evaluaba rápidamente el estado de cada operador. El líder del equipo requería atención inmediata con lo que parecían ser múltiples heridas de bala y una posible hemorragia interna. El tiempo se agotaba y necesitaban llevarlo a las instalaciones quirúrgicas lo antes posible. El estruendoso rugido de las armas automáticas estalló desde 3 lados cuando los cazas enemigos se dieron cuenta de que el helicóptero de rescate había aterrizado. Sarah sintió que el Black Hawk se estremecía bajo el impacto de las balas de grueso calibre que impactaban en el fuselaje. Las luces de advertencia parpadearon en su panel de instrumentos, indicando daños en sistemas no esenciales, pero los motores seguían funcionando con normalidad. Rodríguez trabajaba frenéticamente para cargar a los SEAL heridos en la aeronave mientras Thompson lanzaba fuego de supresión hacia las posiciones enemigas. El jefe de tripulación tuvo que detenerse repetidamente mientras las balas zumbaban sobre sus cabezas, lo que lo obligó a refugiarse tras las puertas blindadas del helicóptero. Cada segundo en tierra aumentaba su vulnerabilidad al fuego enemigo concentrado. El SEAL más gravemente herido, el líder del equipo, estaba inconsciente y sangraba profusamente por múltiples heridas. Sus compañeros le habían aplicado vendajes y torniquetes, pero necesitaba intervención quirúrgica inmediata para sobrevivir. Rodríguez reconoció la gravedad de las heridas y sabía que solo tenían minutos para llevarlo a las instalaciones médicas de su base. Jaque monitoreó los sistemas de la aeronave mientras gritaba amenazas a Sarah por el intercomunicador. Una nueva posición enemiga había abierto fuego desde la cresta norte, lo que obligó a Thompson a desviar su atención y atacar objetivos en múltiples frentes. El preciso fuego del artillero de la puerta suprimió temporalmente un nido de ametralladoras, pero más cazas parecían estar moviéndose hacia sus posiciones alrededor del valle. Sarah mantuvo la potencia de los rotores mientras mantenía el helicóptero lo más estable posible durante el proceso de carga. La corriente descendente continuaba creando una nube de polvo que proporcionaba cierta ocultación, pero también dificultaba que su tripulación viera las amenazas que se acercaban. Los cazas enemigos aprovechaban la visibilidad reducida para acercarse a la zona de aterrizaje. Los 3 SEALs restantes proporcionaban seguridad alrededor del helicóptero a pesar de sus heridas. Un operador había recibido metralla en la pierna, pero seguía luchando boca abajo detrás de una roca. Otro tenía el brazo en un cabestrillo improvisado,
pero seguía atacando objetivos con su rifle. Su disciplina profesional bajo fuego impresionó incluso a la experimentada tripulación del helicóptero. Una granada propulsada por cohete se dirigió hacia la aeronave, rozando el rotor principal por poco antes de explotar contra la pared del cañón. Fragmentos de roca cayeron sobre el helicóptero, agrietando una de las ventanas de la cabina y abollando el blindaje. Sarah sintió que la aeronave se balanceaba por la explosión cercana, pero se mantuvo en tierra. Rodríguez finalmente logró asegurar al líder del equipo herido en la cabina y comenzó a trabajar con los demás operadores heridos. Su entrenamiento como médico de combate resultó invaluable, ya que clasificó rápidamente las heridas y aplicó un tratamiento médico más avanzado del que los SEAL habían podido proporcionarse por sí mismos. Cada minuto de atención médica aumentaba sus posibilidades de supervivencia. El fuego enemigo se volvía más preciso y coordinado, lo que sugería que más cazas se habían unido al ataque o que recibían orientación de observadores con mejores posiciones. Sarah sabía que debían partir de inmediato o se arriesgaban a perder la aeronave y a todos a bordo. Ordenó a los SEAL que completaran el cargamento y se prepararan para el despegue inmediato. Jake detectó movimiento en la cresta oriental y se dio cuenta de que los cazas enemigos intentaban establecer una posición de ametralladora pesada que dominaría toda la zona de aterrizaje. Si esa arma entraba en funcionamiento, dificultaría enormemente y potencialmente sería catastrófica su partida. Transmitió esta información a Thompson, quien inmediatamente desvió su fuego para enfrentarse a la nueva amenaza. Los últimos miembros del equipo SEAL subieron al helicóptero justo cuando los proyectiles de mortero enemigos comenzaban a caer alrededor de la zona de aterrizaje. La primera explosión fue breve y levantó una columna de tierra y humo a 50 metros de la aeronave. Sarah sabía que las siguientes rondas serían más precisas, ya que los artilleros enemigos ajustaban su puntería según el impacto inicial. Rodríguez aseguró la cabina y le indicó a Sarah que estaban listos para partir. Todo el personal herido estaba a bordo y recibía atención médica, aunque el estado del líder del equipo seguía siendo crítico. El jefe de tripulación calculó que tenían unos 10 minutos para llevarlo a quirófano antes de que sus heridas se volvieran incurables. Sarah comenzó a aumentar la potencia para despegar el Black Hawk, pero una ráfaga de ametralladora la obligó a aplanarse momentáneamente mientras las balas impactaban la aeronave cerca de los compartimentos del motor. Las luces de advertencia se iluminaron en su panel, indicando posibles daños en sistemas críticos. Tendría que arriesgarse a despegar a pesar de los posibles problemas mecánicos. El fuego de mortero se acercaba y la segunda ronda explotó a solo 20 metros de su posición. La onda expansiva sacudió el helicóptero y agrietó otra sección del cristal blindado. La metralla acribilló el revestimiento de la aeronave, y Sarah pudo oír el silbido distintivo de más rondas. Se les estaba acabando el tiempo antes de que los artilleros enemigos encontraran su alcance exacto. Thompson había logrado silenciar la posición de ametralladora en la cresta oriental con fuego constante y preciso, pero nuevos fogonazos aparecían desde otros puntos del valle. El enemigo se reposicionaba para apuntar con más armas al helicóptero, y su fuego se volvía cada vez más concentrado y efectivo. Sin otra opción, Sarah aplicó toda la potencia y comenzó a elevar el Black Hawk en el aire. A pesar del intenso fuego enemigo, la aeronave ascendía lentamente bajo el peso de los pasajeros adicionales y los daños sufridos. Cada metro de altitud ganado era valioso, acercándolos a la seguridad, pero también manteniéndolos expuestos al mortífero fuego cruzado. El Black Hawk luchaba por ganar altitud mientras Sarah luchaba contra el fuego enemigo y problemas mecánicos. Las luces rojas de advertencia parpadeaban en el panel de instrumentos, indicando daños en el sistema hidráulico y posibles fugas de combustible. La respuesta del helicóptero se sentía lenta, lo que requería un mayor esfuerzo de Sarah para mantener el control mientras ascendían lejos del peligroso fondo del valle. Jake monitoreó sus sistemas de cerca, indicando información crítica sobre el estado de la aeronave. La presión hidráulica descendía constantemente, lo que dificultaría cada vez más el control del helicóptero a mayor altitud.
Tenían quizás 15 minutos de vuelo antes de que el sistema fallara por completo, obligándolos a realizar un aterrizaje de emergencia en territorio hostil. Bajo ellos, los cazas enemigos seguían disparando contra la aeronave que despegaba. Las balas trazadoras llenaban las ventanas, y Sarah podía oír el distintivo chasquido de las balas al pasar cerca de las palas del rotor. Una bala impactó en la sección de cola, provocando una ligera vibración que percibió a través de los controles de vuelo. La aeronave sufría daños, pero seguía volando. Rodríguez trabajaba desesperadamente para estabilizar al herido líder del equipo SEAL, cuyo estado se deterioraba rápidamente. El operador había perdido mucha sangre durante el tiroteo y sus signos vitales se debilitaban cada vez más. El jefe de tripulación aplicó vendajes compresivos en varias heridas mientras monitoreaba la respiración y el pulso del paciente. Thompson se mantuvo en el cañón de la puerta, listo para enfrentarse a cualquier amenaza que surgiera durante su ruta de escape. Nuestro artillero escudriñaba las líneas de cresta en busca de cazas enemigos que pudieran estar rastreando sus movimientos y preparándose para atacarlos con granadas propulsadas por cohetes o ametralladoras pesadas. La amenaza continuaría hasta que despejaran el área inmediata. A medida que ganaban altitud y se alejaban de la zona de aterrizaje, Sarah recibió contacto por radio con un caza en órbita. El piloto informó que veía más vehículos enemigos dirigiéndose hacia el valle, lo que sugería que una fuerza mayor convergía hacia su posición anterior. El rescate se había completado justo a tiempo para evitar una situación aún más peligrosa. Jake calculó el consumo de combustible y el tiempo de vuelo estimado hasta el centro médico más cercano. Con los sistemas dañados y el peso adicional del personal rescatado, la eficiencia del combustible había disminuido significativamente. Tendrían suficiente combustible para llegar a su base, pero con muy poco margen de error o cambios de rumbo debido al clima o la actividad enemiga. Los SEAL heridos permanecieron conscientes a pesar de sus lesiones, brindando la ayuda posible a Rodríguez para tratar a su líder de equipo. Un operador sostenía las bolsas de suero mientras otro monitoreaba los signos vitales. Su entrenamiento y dedicación eran evidentes incluso al tratar sus propias heridas. Su trabajo en equipo y profesionalismo continuaron incluso durante la emergencia médica. Sarah atravesó una serie de pasos de montaña, utilizando el terreno para ocultar sus movimientos a posibles observadores enemigos. La ruta era más larga que un vuelo directo, pero ofrecía mayor protección contra amenazas terrestres y los mantenía alejados de las concentraciones enemigas conocidas. Cada decisión estaba calculada para maximizar sus posibilidades de alcanzar un lugar seguro. La advertencia de fallo del sistema hidráulico se hacía más insistente a medida que se adentraban en las montañas. Sarah sentía que los controles de vuelo se volvían más pesados y menos sensibles, lo que requería una fuerza física considerable para mantener la actitud correcta de la aeronave. Jake los asistía manejando los controles del motor y monitoreando sus sistemas de navegación. Las comunicaciones por radio con su base se volvieron intermitentes debido al terreno montañoso, pero Sarah logró establecer contacto el tiempo suficiente para informar sobre su estado y solicitar asistencia médica inmediata al aterrizar. El equipo médico de la base fue alertado para que se preparara para recibir al personal gravemente herido, con un equipo quirúrgico listo para atender al líder del equipo SEAL. Una nueva amenaza apareció en su ruta cuando Jake avistó estelas de humo que indicaban el lanzamiento de misiles portátiles desde una línea de crestas más adelante. Sarah inició inmediatamente maniobras evasivas, lanzando el helicóptero en picado hacia un estrecho cañón mientras lanzaba bengalas defensivas para confundir a los misiles entrantes. La aeronave se estremeció bajo la tensión de las violentas maniobras. Los misiles fallaron su objetivo, explotando inofensivamente contra las paredes del cañón. Pero la maniobra evasiva les había costado valiosas altitud y velocidad. Sarah tuvo que esforzarse más para recuperar su trayectoria de vuelo anterior mientras lidiaba con los controles de vuelo, cada vez más inoperantes. Volar el helicóptero se volvía cada vez más difícil con cada minuto que pasaba. Rodríguez informó que el pulso del líder del equipo se debilitaba y se volvía más irregular.
A pesar de sus mejores esfuerzos, el operador herido mostraba signos de grave pérdida de sangre y posible hemorragia interna. El tiempo se estaba convirtiendo en su mayor enemigo mientras corrían para llegar a las instalaciones médicas antes de que fuera demasiado tarde para salvarlo. Thompson avistó vehículos enemigos en algunos caminos de montaña, lo que sugería que fuerzas hostiles intentaban interceptar su trayectoria de vuelo o establecer posiciones de emboscada a lo largo de su ruta. El artillero de la puerta informó de las posiciones a Sarah, quien ajustó el rumbo para evitar las zonas de posible amenaza, manteniendo el rumbo hacia la base. El sistema hidráulico dañado finalmente comenzó a fallar por completo, provocando que el helicóptero se volviera cada vez más inestable. Sarah tuvo que usar ambas manos en los controles de vuelo para mantener el vuelo nivelado, mientras Jake se encargaba de todos los demás sistemas de la aeronave y las comunicaciones. Ahora volaban una aeronave averiada por territorio hostil con pasajeros gravemente heridos a bordo. El Black Hawk comenzó a vibrar violentamente cuando el sistema hidráulico finalmente falló por completo, dejando a Sarah con un control mínimo sobre la aeronave. Tuvo que usar ambas manos y toda su fuerza para mantener el helicóptero nivelado mientras sobrevolaban el accidentado terreno montañoso. Los controles de vuelo parecían oponerse a cada una de sus órdenes, requiriendo una presión constante para mantener el rumbo. Jake se hizo cargo de inmediato de las comunicaciones y la navegación, mientras supervisaba los sistemas restantes. El rendimiento del motor seguía siendo bueno, pero sin asistencia hidráulica, Sarah tendría que depender de su fuerza física y de los sistemas de emergencia para controlar la aeronave. Aterrizar sería extremadamente peligroso incluso en condiciones ideales. Bajo ellos, el paisaje montañoso ofrecía pocos lugares adecuados para un aterrizaje de emergencia. El terreno consistía principalmente en pendientes pronunciadas, afloramientos rocosos y valles estrechos que serían imposibles de navegar con la aeronave dañada. Sarah buscó desesperadamente una zona plana lo suficientemente grande como para acomodar al Black Hawk, sabiendo que solo tenían minutos antes de que la situación se volviera incontrolable. Rodríguez continuó trabajando con el líder del equipo SEAL, gravemente herido, cuyo estado había empeorado durante el vuelo turbulento. La presión arterial del operador descendía peligrosamente y su respiración se había vuelto superficial e irregular. Sin una intervención quirúrgica inmediata, no sobreviviría mucho más, lo que hacía aún más desesperada su carrera contrarreloj. Thompson se mantuvo alerta ante la actividad enemiga mientras ayudaba a Rodríguez con el personal herido. El artillero de puerta tenía formación médica básica y ayudaba a monitorear los signos vitales mientras el jefe de tripulación trabajaba para estabilizar a los heridos más graves. Todos los miembros de la tripulación contribuían a mantener con vida a los SEAL rescatados. Sarah divisó un pequeño claro en un valle más adelante, que podría ser lo suficientemente grande para un aterrizaje de emergencia. La zona estaba rodeada de árboles y terreno rocoso, lo que dificultaba enormemente la aproximación, incluso con una aeronave en pleno funcionamiento. Con los problemas mecánicos actuales, el aterrizaje sería casi imposible, pero no tenían otra opción. Jake contactó con su base para informar de la situación de emergencia y su ubicación aproximada. La transmisión de radio se interrumpió debido a la interferencia de las montañas, pero logró comunicar que estaban intentando un aterrizaje de emergencia y que necesitarían apoyo inmediato de búsqueda y rescate. Helicópteros de evacuación médica ya se estaban preparando para el despegue. Mientras Sarah se acercaba al claro, el rotor de cola del helicóptero empezó a mostrar señales de daño por el fuego enemigo anterior. Se desarrollaba una ligera vibración que amenazaba con empeorar si continuaban volando. Comprendió que, independientemente de las condiciones del terreno, podrían tener que aterrizar de inmediato para evitar una falla mecánica catastrófica. Los miembros del equipo sellado, que aún estaban conscientes, se prepararon para un aterrizaje potencialmente brusco. A pesar de sus propias lesiones, aseguraron el equipo suelto en la cabina y adoptaron posiciones de protección para minimizar las lesiones durante el impacto. Su entrenamiento y experiencia se hicieron evidentes al mantener la calma y la profesionalidad,
incluso ante la posibilidad de un aterrizaje forzoso. Sarah luchó contra los controles defectuosos mientras descendía hacia el pequeño claro, rodeado de árboles que se alzaban por todos lados como un anfiteatro natural. El helicóptero apenas respondía a sus órdenes, y tuvo que anticipar cada movimiento con varios segundos de antelación para mantener una apariencia de vuelo controlado. Jake les indicó la altitud y los obstáculos mientras descendían. La zona de aterrizaje era más pequeña de lo que parecía desde la altura, con grandes rocas y árboles caídos esparcidos por todo el claro. Sarah tendría que sortear obstáculos mientras lidiaba con las impredecibles respuestas de la aeronave. Un error podría provocar un accidente que podría matar a todos a bordo del helicóptero averiado. Rodríguez sujetó a los heridos lo mejor que pudo para el aterrizaje de emergencia, utilizando las correas y el acolchado disponibles para protegerlos de las fuerzas del impacto. El líder del equipo estaba inconsciente y dependía completamente de la asistencia médica, por lo que era crucial que sobrevivieran al intento de aterrizaje para que pudiera recibir el tratamiento adecuado en su base o en otro centro médico. Las condiciones de viento en el valle montañoso eran inestables, con ráfagas y corrientes descendentes que amenazaban con estrellar el helicóptero contra los árboles circundantes. Sarah tuvo que ajustar constantemente el ángulo de aproximación y la potencia para compensar las corrientes de aire cambiantes, mientras luchaba contra la insensibilidad de los controles de vuelo, que requerían un enorme esfuerzo físico para operar. Jake monitoreó el rendimiento de los motores y el nivel de combustible, listo para apagar los sistemas inmediatamente si se estrellaban para evitar incendios. También preparó la radiobaliza de emergencia que ayudaría a los equipos de búsqueda y rescate a encontrarlos si se veían obligados a aterrizar en la remota zona montañosa. Se consideraron todas las contingencias mientras intentaban el peligroso aterrizaje. El helicóptero aterrizó con fuerza en el claro, rebotando una vez antes de posarse en el suelo rocoso con un impacto estremecedor que arrojó a todos hacia adelante, contra sus ataduras. Sarah apagó los motores de inmediato mientras Jake aseguraba los sistemas eléctricos. Habían sobrevivido al aterrizaje de emergencia, pero la situación seguía siendo crítica con personal herido y posibles fuerzas enemigas en la zona. Thompson y Rodríguez evaluaron rápidamente el estado de los pasajeros y los sistemas de la aeronave. El líder del equipo SEAL seguía vivo, pero inconsciente. Su condición no había cambiado tras el aterrizaje brusco. Los demás operadores heridos habían sufrido lesiones menores adicionales, pero permanecían conscientes y capaces de moverse. El helicóptero resultó dañado, pero brindó protección durante la secuencia del aterrizaje de emergencia. El sonido de helicópteros acercándose llenó el valle montañoso cuando dos Black Hawks de búsqueda y rescate aparecieron sobre la cresta, seguidos de un par de helicópteros de ataque Apache que brindaban seguridad. Sarah sintió un alivio inmenso al ver cómo la aeronave sobrevolaba su posición, confirmando su ubicación y evaluando la zona de aterrizaje para una operación de rescate segura. Rodríguez había logrado estabilizar al líder del equipo SEAL herido utilizando los suministros médicos disponibles en la aeronave, pero el operador permanecía en estado crítico. Su pulso era débil pero estable, y su respiración había mejorado ligeramente con el oxígeno adicional y las vías intravenosas. Cada minuto contaba para llevarlo a las instalaciones quirúrgicas adecuadas donde sus heridas pudieran ser tratadas eficazmente. Jake estableció contacto por radio con la aeronave de rescate y les informó detalladamente sobre la situación. Todo el personal a bordo del helicóptero estaba con vida, pero había un operador gravemente herido que necesitaba evacuación médica inmediata. El Black Hawk, averiado, no podía volar y tendrían que ser rescatados por los helicópteros de rescate. El helicóptero de rescate principal aterrizó en el claro mientras los helicópteros de combate Apache orbitaban sobre ellos, buscando cualquier actividad enemiga en la zona. El equipo de rescate se movió rápidamente para trasladar al líder del equipo SEAL herido a su helicóptero médico, equipado con equipo de soporte vital avanzado y un médico de vuelo entrenado en traumatología en el campo de batalla. Thompson ayudó a cargar a los demás SEAL heridos en el segundo helicóptero de rescate mientras Sarah y Jake recogían equipo crítico y materiales clasificados de la aeronave dañada.
El procedimiento estándar requería asegurar o destruir los objetos sensibles que no pudieran recuperarse inmediatamente, asegurándose de que no cayeran en manos enemigas si la zona era invadida posteriormente. Los SEAL heridos agradecieron repetidamente a Sarah y a su tripulación mientras los subían a los helicópteros de rescate. A pesar de sus lesiones y la traumática experiencia que habían vivido, los operadores de la Marina se mantuvieron profesionales y agradecidos por los riesgos asumidos para rescatarlos del valle hostil. Su agradecimiento lo era todo para la tripulación del helicóptero que había arriesgado sus vidas en el rescate. Sarah echó un último vistazo a su Black Hawk averiado antes de abordar el helicóptero de rescate. La aeronave les había dado un buen servicio, recibiendo múltiples impactos del fuego enemigo y sufriendo fallos mecánicos, pero aún así logró completar la misión y proteger a su tripulación. Sintió una conexión con la máquina que los había salvado a través de una operación tan peligrosa. El vuelo de regreso a la base transcurrió sin incidentes, con las escoltas Apache asegurando su paso seguro por territorio potencialmente hostil. Sarah aprovechó el tiempo para relajarse de la intensa misión. Mientras Jake documentaba los fallos mecánicos y los daños de combate para los equipos de mantenimiento que finalmente recuperarían su helicóptero del claro de la montaña. Al aterrizar en su base de operaciones avanzada, el líder del equipo SEAL herido fue trasladado de inmediato a la sala de cirugía, donde esperaba un equipo de traumatología. Los mejores cirujanos de la base trabajaron durante horas para reparar los daños causados por múltiples heridas de bala y hemorragias internas. Su habilidad y la rápida actuación de la tripulación de Sarah le dieron una oportunidad de sobrevivir. Durante los días siguientes, Sarah se enteró de que todos los SEAL rescatados se recuperarían de sus heridas. El líder del equipo se sometió a varias cirugías, pero sobrevivió a sus heridas críticas y finalmente fue evacuado a un hospital militar en Alemania para recibir tratamiento avanzado. Los demás operadores se recuperaron más rápidamente y pudieron regresar a sus funciones limitadas en cuestión de semanas. Sarah y su tripulación fueron recomendados para diversas condecoraciones militares en reconocimiento a sus acciones heroicas durante la misión de rescate. La estrella de plata le fue otorgada a Sarah por su excepcional valentía y habilidad de vuelo bajo fuego enemigo, mientras que los miembros de su tripulación recibieron estrellas de bronce por su contribución al éxito de la operación de rescate. El Black Hawk dañado fue finalmente recuperado del claro de la montaña por un helicóptero de carga pesada y devuelto a la base para su evaluación. Los equipos de mantenimiento encontraron evidencia de múltiples impactos de bala y daños por metralla en toda la aeronave, testimonio de la intensidad del fuego enemigo al que se enfrentaron durante la misión de rescate. Sarah continuó volando misiones de combate en Afganistán durante el resto de su despliegue, participando en numerosas operaciones de rescate y misiones de apoyo en combate. Su reputación como piloto hábil y valiente se extendió por toda la comunidad de la aviación militar, inspirando a otros pilotos a seguir carreras en la aviación de combate. Años después, Sarah recibió una carta del líder del equipo SEAL que había rescatado. Este se había recuperado por completo y había regresado al servicio activo, retirándose finalmente tras una distinguida carrera militar. Le agradeció por haberle dado la oportunidad de ver crecer a sus hijos y de seguir sirviendo a su país durante muchos años más. La misión se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de aviación militar, demostrando la importancia de la coordinación de la tripulación, la rápida toma de decisiones bajo presión y los riesgos que enfrentan las tripulaciones de helicópteros en operaciones de rescate en combate. Las acciones de Sarah ese día ejemplificaron el lema de que nadie se queda atrás, sin importar el costo personal. Al recordar ese día en las montañas afganas, Sarah reflexionó sobre cómo el entrenamiento, el trabajo en equipo y la determinación se habían combinado para salvar las vidas de 4 Navy SEALs. La misión puso a prueba todas sus habilidades como piloto y demostró que, ante adversidades inimaginables, su valentía y profesionalismo podían superar cualquier obstáculo. Sus acciones ese día encarnaron las más altas tradiciones de servicio militar y sacrificio.